Hola, bienvenidos a ¿De qué va? Mi nombre es Darwin y el día de hoy vamos a hablar de Aono Flag. Acompáñenme. ¿Y de qué va Aono Flag? Nuestro protagonista se llama Taichi, es un chico bastante normal, bastante común. Tiene ciertas preguntas acerca de la vida, pero como no se quiere complicar, decide que estas se vayan resolviendo conforme él vaya viviendo. Un día está en la biblioteca y se encuentra con una compañera de clases llamada Futaba. Él ha estado evitando a este personaje por mucho tiempo, ya que ella es bastante torpe, pero como ella está en problemas y no alcanza un libro en la parte alta de la estantería, él decide ayudarla más por obligación que por ganas, la verdad. Ahí es cuando Futaba, en este acercamiento, le confiesa algo muy interesante a Taichi, que le va a dar un giro a su vida y que promete traerle bastantes buenos momentos, vamos a ponerlo así. Pues resulta que Futaba se siente bastante atraída por Touma. ¿Y quién es Touma? Touma es un chico bastante popular, alto, de buen cuerpo, rubio, que pues brilla, ¿no? Por su popularidad. Resulta que Touma y Taichi eran muy buenos amigos en la infancia. Lamentablemente, conforme fueron creciendo, se fueron separando porque Taichi dice que son de mundos diferentes, ¿no? Él es uno de los chicos pues no populares y Touma está rodeado de los populares, de la gente. Es bastante simpático y tiene mucho pegue en la escuela, ¿no? Entonces esos dos mundos son diferentes según Taichi y por eso no se relacionan. Esta noticia de que Futaba está interesada en Touma, a Taichi pues no le cae muy bien porque sabe que tanto él como Futaba son de un mundo completamente diferente al de Touma. Por algunos sucesos en la trama, Taichi termina aceptando la oferta de Futaba y la estará ayudando para hacer que Touma voltee a verla y al final se termine enamorando de ella. Pero no todo es tan fácil porque también Touma tiene un pequeño secreto que no le ha dicho a nadie y que va a tener que ver mucho con la relación con Taichi y con Futaba. Entonces aquí es donde empieza toda esta historia y todas las vivencias de este grupo de amigos a lo largo de su último año de secundaria y el descubrimiento de muchas cosillas como el famosísimo primer amor. Y bueno, estaba yo, ya saben, navegando por internet y me di cuenta que este manga está siendo muy pedido en las páginas de Panini para que lo traigan, entonces pues decidí darle la oportunidad y como suelo hacer con este tipo de reseñas, leo unos primeros capítulos del manga y generalmente ya tengo el material suficiente como para hablar de él, pero con Aono Flag me pasó algo bastante interesante, que llevaba yo 20 capítulos leídos y la verdad es que aparte de lo que ya les comenté en la historia, no había avanzado tanto, entonces al momento de estar pensando cómo hacer la reseña me di cuenta que no había mucho como material, entonces decidí darle decidí leer más capítulos para ver cómo avanzaba esta historia. Y pues al final terminé de leer el manga completo porque está interesante, la verdad es que sí me gustó, pero yo voy a hablar de vamos a ponerlo dos versiones, la versión fan de este tipo de obras y la versión más neutral. Porque sí es verdad que a pesar de que es un manga bastante interesante, tal vez no a todos les termine de encantar, pero eso lo vamos a ver a continuación. Por un lado voy a hablar del lado fan de este tipo de series. Yo he visto y leído mucho de estos títulos y la verdad es que a mí no me terminan de cansar estas historias, se me hacen muy interesantes porque al final de cuentas son historias que juegan mucho con los personajes y su desarrollo. Entonces en este lado para mí me encantó tanto los personajes, la comedia, la trama y pues no les voy a hablar del final ni nada de eso porque eso ya sería darles muchos spoilers, pero en lo personal si tú eres alguien que disfruta este tipo de series o de mangas, sin lugar a dudas la vas a disfrutar de principio a fin porque desde el principio te marca hacia qué dirección va a ir la historia y nada más es cuestión de ir leyendo cómo se va desarrollando. Sí es verdad que tiene algunos giros inesperados dentro de la trama, pero no son tan grandes como para alejarse de lo que en un principio te pone el título.
y todo va de la mano encaminado, ¿no? Al final de cuentas es un manga de las vivencias de un grupo de estudiantes que están viendo por su futuro y enfrentándose a situaciones que a esa edad muchos de nosotros nos hemos llegado a enfrentar, como puede ser el primer amor y las complicaciones al momento de tratar de aceptar tus sentimientos o de decirlos a la persona que te gusta. Y pues ya, yo la verdad es que del lado fan y del lado consumidor de este tipo de series, es un manga que te recomiendo mucho y que si no le has dado la oportunidad te lo recomiendo. Y ahora pasamos a hablar de un lado más neutral del título, porque obviamente este tipo de series suelen ser bastante criticadas porque no suele haber mucha acción en ellas, ¿no? Porque es una serie de recuentos de vida, es una serie que, como les digo, va a seguir la vida de estos estudiantes a lo largo de un cierto periodo en lo que descubren cómo es el amor, la amistad y todo eso. Entonces, hablando de un lado un poquito más neutral, si tú eres de las personas que les gusta consumir mangas más llenos de acción, llenos de peleas, a lo mejor Aon no Flag no es una serie que te pueda llegar a encantar. Lo que yo te recomiendo es que empieces a leerla y si ves que desde el principio te gustó, sigue adelante porque es una serie que va a seguir con lo mismo desde el principio. Como les digo, tiene varios giros alrededor de la trama, pero sigue la misma línea. En cuanto al ritmo de la historia, sí debo decir que a veces es un poquito lenta. Como les digo, yo ya había leído 20 capítulos y la serie no había avanzado más. Fue hasta después de los 20 capítulos en donde se da un pequeño giro con uno de los personajes. Y ahí es cuando vuelve a captar como que tu atención, ¿no? Porque empieza a volverse no monótona, pero sí no es algo original, no es algo que no hayamos visto antes. Cuando se da este pequeño giro con uno de los personajes, vuelve a hacerse más interesante. Pero de nueva cuenta regresa a ese ritmo que traía desde el principio. Ya es más avanzado, como por los capítulos 40 y pico, que la historia ya se pone así más densa y más con un drama más fuerte, en donde ya empieza a resolverse todo de manera más rápida y sin lugar a dudas emocionante, ¿no? También. Entonces sí es verdad que tienes que tener un poquito de paciencia porque también es una serie que a uno como lector te pone todo en bandeja de plata. ¿Cómo lo explico? Tú conoces a los personajes y más o menos ya sabes hacia qué dirección van, sabes el secreto de alguno de ellos, entonces tú al estar leyendo ya nada más esperas el momento en el que ese personaje diga o aclare sus sentimientos, ¿no? Lamentablemente pasa muy seguido que cuando uno de estos personajes va a revelar su secreto, es interrumpido o pasa algún suceso que termina haciendo que se olvide esa conversación y entonces es volver a empezar a que estén en un momento otra vez en el que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces eso puede llegar a ser algo un poquito tedioso si no estás acostumbrado a este tipo de series. Pero en general es un título que vale mucho la pena porque trae muchísimas cosas positivas, ¿no? Otra cosa muy interesante que me gustó del manga es el lado de las conversaciones de los personajes. El manga toca temas bastante serios que ahora sí que están alrededor de todos nosotros, desde el acoso, el tema de los sentimientos, las orientaciones sexuales y ese tipo de temas que a lo mejor en un manga shonen a veces no son tan tocados, pero que en esta serie me encantó y sin lugar a dudas las discusiones que tienen los personajes, a veces hablando de un tema delicado, pueden ser bastante interesantes y muy bien tocadas. A veces hasta a ti mismo como lector te hace ver algo que tú pensabas que hacías bien y un personaje está teniendo el mismo pensamiento que tú y dices, bueno, yo apoyo a ese personaje, pero luego llega alguien a contradecirlo y muestra otro punto de vista y también te quedas pensando, diciendo, no, pues tiene razón y hay otras maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces eso es algo que se me hizo bastante interesante, pero sí tienes que tener mucha paciencia al momento de estar leyendo este título porque como les digo, la acción prácticamente ocurre, bueno, no la acción, sino los momentos más densos dentro de la trama ocurren a partir de la mitad y lo que es el final de la historia. Ahora hablando un poquito del final,
Es un final bastante, a mí en lo personal me gustó mucho, un final bastante bonito. No les voy a decir cómo acaba ni nada, pero que sí al final te deja esa sensación de que valió la pena haber leído. Una ventaja también es que no es muy largo, son solo 54 capítulos, que son 8 tomos y ya está terminada, entonces tiene un final completamente cerrado y a lo mejor eso también te anima a que no es un manga tan largo de vida diaria y le des una oportunidad. Y pues bueno, esa fue mi experiencia leyendo Aon of Flag, una serie que me deja un muy bonito sabor de boca. La verdad es que me gustaron mucho los personajes, me gustó mucho el final y en general el manga me estuvo entreteniendo bastante mientras lo fui leyendo. Y bueno, y ahora les toca a ustedes decirme qué opinan acerca de este título, si lo quieren realmente aquí en México, si les gustó ese final, si les gustaron los personajes, déjenmelo todo aquí abajito que yo con gusto lo seguiré leyendo. No olviden suscribirse a mi canal que me ayudan muchísimo y estén más al pendiente de este tipo de videos que vienen muchísimas más reseñas. Entonces de mi parte esto es todo, mi nombre es Darwin y esto fue De Qué Va. Nos vemos para la próxima. Adiós.